¿Qué tal? Pues ya regresamos nuevamente con ustedes. Vamos a comentarle cómo le hemos estado diciendo que AMLO presentó 50 lineamientos fundamentales que regirán su próximo gobierno. Dentro de eso, pues vamos a comentar los dos o tres primeros y a ver, como siempre, la última opinión la tiene usted y desde luego será la mejor. Le vamos a recordar que está con nosotros hoy mis dos amigos, Saúl Sánchez y Jonathan Juárez Tapia. Jonathan, usted también lo debe recordar, especialista en derecho penal y fundamentalmente en el nuevo sistema penal acusatorio. Jonathan, bienvenido. Saúl, nuevamente bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, empecemos. Le decíamos que también nos puede usted encontrar prácticamente en todas las redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook. Y desde luego en el 2228 11 47 38 es la línea de WhatsApp. Comuníquese con nosotros, llámenos, díganos y comente también qué le parece a usted estos lineamientos. El primero que dice el señor Andrés Manuel López Obrador. Reforma al artículo 108 de la Constitución, es el primer lineamiento, para que el presidente de la República en turno pueda ser juzgado por delitos electorales y actos de corrupción. El buen juez por su casa empieza. Y entonces, si usted se da cuenta, pues AMLO trata de ser un buen juez, por lo menos en estos inicios, porque comenta que el presidente de la República deberá ser juzgado por actos de corrupción. ¿Cómo ves, Jonathan? Bueno, entiendo que esos lineamientos tienen coherencia en respecto a la cuestión de que sea juzgado por delitos electorales, pero de acuerdo a los procedimientos y el Estado de Derecho, pienso que el fuero tiene un sustento desde si nos ponemos a pensar que cualquier persona puede acusar al presidente, pues imagínate cuántos lo van a acusar, ¿no? Claro, partiendo de ahí, pues bueno, y evidentemente para acreditar o poderte iniciar un procedimiento dentro de corrupción, pues con la actual nueva ley de la ley de anticorrupción, pues tienes que llevar todo un procedimiento y evidentemente tiene sus reglas específicas por las cuales quienes podrán o no podrán iniciarles un procedimiento administrativo que esté constituido ahí en la ley de anticorrupción. Pasando por ahí, pues digo, no sé, desde mi punto de vista, pienso que ahora López Obrador pues viene aterrizando cosas que en su campaña dices y otra cosa lo que las instituciones le puedan permitir hasta en el momento que se logren las debidas reformas, ¿no? Evidentemente, si se llegan a lograr, porque ahí se trata de otro tema, ¿no? Claro. Aquí lo más importante, Jonathan, es que consideremos que uno de los grandes privilegios o virtudes del próximo nuevo gobierno va a tener, ahora sí va a carro cerrado, como se decía antes, ¿no? Va a tener el Congreso completamente y pues no va a haber las trabas jurídicas que pueda tener. Entonces, no, es que es eso lo que yo te decía, ¿no? Faltará que se aprueben las reformas. Esto, ¿por qué? Porque evidentemente conforme ha avanzado las reformas o lo que se ha estado buscando es que efectivamente un partido, como en este caso la ley, hay tres tipos de mayoría, la relativa, la mayoría absoluta y la directiva. Entonces, conforme dice el 73, el del Congreso, en el que establece que ahora ningún solo partido podrá ser mayor del 60% de la Cámara. Entonces, por lo tanto, aunque sea aparentemente carro completo, no puede pasar de un porcentaje. Por lo tanto, se van a ver las negociaciones con otros partidos, evidentemente, ¿no? Es lo que yo pienso. Pero en la práctica lo que va a pasar es que al tener mayoría que tenga el 51%, 52%, ya la hizo, ¿no? Y entonces la reforma a la ley se tendrá que dar casi de facto. Ahora, pero también, es lo que te decía, que la ley ahora ya tiene un seguro en donde si tu partido es más del 60%, no puede tener mayoría relativa, o sea, no pueden ellos solo decir
Sí. 51 te quita un O sea, porcentaje. de los candados que le pusieron Ajá, antes de irse, Exacto, curándose en salud. exacto. Sí, pero no podemos soslayar el capital político con el que entra Morena como partido. No. Y que ya viene con 2 partidos en coalición, que en principio van a decir que sí a lo que diga Morena, en principio. Ajá, Puede pasar algo ahí que cambie. Pero todavía haciendo algunas cuentas y sumas, o sea, sí todavía tiene que negociar con Sí, algunas pero cosas. Claro. con el capital político que trae Morena, Es evidente, ¿no? y tomando en consideración que en principio también el PRD y Movimiento Ciudadano son de izquierda, o se dicen de izquierda, lo normal será que muchos de esos partidos pequeños se alineen con Morena. Y quizá el PAN y el PRI conformen, digámoslo así, otra constelación de partidos o de poder. Y probablemente vamos a ver 2 poderes nada más, ¿no? Morena y aliados de Morena versus PAN y aliados. Y el PRI a ver por dónde jala, ¿no? Pero el PAN no tiene mucha fuerza como para contrarrestar a Morena y tratar de detenerlo. Y Morena tiene mucho para negociar y ofrecer a los partidos pequeños que quieran servir de comparsas. Entonces, yo creo que va a pasar más o menos con facilidad lo que López si son Obrador y lo que reformas Morena... constitucionales tendrán que pasar todavía por los congresos de los estados, que tendrían que claro. ser 17 estados por lo menos, por ser reformas estructurales, ¿no?, de la Constitución. Claro, Pero Morena entonces, ganó en casi todos los aspectos. o sea, casi por eso, todo pero el es lo que país. te decía de la... Pero van a de quedar esa- todavía algunos, no fueron todos los gobernadores. Sí. Es cierto, ¿no? Ajá, está muy Ahora, bien. aquí el problema, fíjese que verdaderamente para el nuevo proyecto de nación de Andrés Manuel, híjole, va a ser subir la cuesta más empinada que usted se puede imaginar. Eso es un hecho, ¿no? Aun cuando, por ejemplo, nosotros pudiéramos pensar ahorita con un atajo a lo que estamos hablando, simplemente el presidente de la República pueda ser juzgado por delitos electorales y actos de corrupción, ¿verdad? Entonces, acuérdese, por ejemplo, la amenaza directa y esto que Anaya le hizo al actual presidente. Sí. Y él decía, además de la Fiscalía Independiente y demás, decía que si él llegaba a ser presidente de la República, iba a meter a la cárcel a Peña Nieto, y a mí incluso le llegó a decir en los debates, porque tú formaste parte de esto. Entonces, esto, si un panista, de no ser Moreno Valle, no veo otro panista que vaya en contra de esta reforma, o de una reforma así. O sea, porque finalmente es el espíritu, es acabar con la omnipotencia que tiene un presidente, y más con más que acabar con con la omnipotencia de un presidente, la omnipresencia de una corrupción, ¿no? Además hay que pensar que en América, o sea, esto no es algo novedoso en México. En América Latina hay países donde el presidente es juzgado, y ha sido juzgado, y ha sido condenado. Sí, está En Lula da Perú, Silva en ahorita, Brasil, Pero después etcétera. de, ¿no? claro, Es lo que sí, te después decía, de su o sea, vaya, ejercicio. exactamente, ¿por qué? Porque Bueno, en pero su ha momento- habido presidentes destituidos, Kuczynski en Perú, por ejemplo. Es decir, no es nada Pero sorprendente del creo todo. que ahí fue por una cuestión que también aquí la Constitución lo dice, ¿no? Contra actos de traición a la nación, una cuestión creo Claro, que fue, traición a la patria. Traición a la patria. Entonces, digo, vaya, también hay procedimientos en los cuales el fuero no existe, ¿no? Como seguramente sucedió ya, o delitos de lesa humanidad. Pero evidentemente, te digo, yo pienso que sí está bien esto de delitos electorales, porque es evidente de la cuanta, pues, en este sexenio, en esta campaña, vimos como Enrique Peña Nieto hizo campaña por proselitismo en favor de mí cuántas veces, ¿no? Sí, Entonces- sí. Y además eso es lo de menos, ¿no? Yo creo que a lo que todo el pueblo de México está indignado, altamente indignado, es por la gran ola de corrupción. Sí. O sea, ese es el grave problema, ¿no? Sí, las reformas obedecen siempre al contexto social actual y a la trayectoria histórica. Hay reformas que uno puede pensar que son exageradas o demasiado audaces. Pensemos, por ejemplo, en el periodo de la Reforma en México, ¿no? Separar totalmente al poder religioso del poder político, que si lo comparamos con otros países, la laicidad mexicana es sumamente radical. No obstante, ¿a qué obedeció? Pues a que el clero estaba abusando en demasía de su poder, apropiándose de tierras, concentrando riqueza, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, en principio, el fuero tiene un sentido, que es justamente
que no se preste a los intereses políticos el hacer denuncias contra el presidente o diputados o senadores o gobernadores. Se les da inmunidad justamente para que no haya falsas acusaciones o se preste otro tipo de cuestiones de juego político. No obstante, en la situación actual, yo creo que es absolutamente necesario que se elimine el fuero para todas las figuras públicas, políticos, profesionales, dadas las circunstancias actuales de abuso, de corrupción de nuestras propias autoridades. Entonces, si pierden el fuero, si pierden esta protección, es porque se lo merecen, porque históricamente se han ganado que la ciudadanía prefiera que en algún momento se acuse injustamente a alguien a que se le siga dando total garantía, total impunidad para abusar de su poder político en su propio beneficio personal. Yo pienso diferente en el sentido como jurista y como abogado, pienso y creo en las instituciones. Por eso precisamente está un procedimiento en el cual, evidentemente, en el momento que tú estás gobernando, para que tú puedas ser libre de tomar atribuciones y tomar una línea en contra de lo que sea o lo que representas, que es la sociedad, pues tienes que hacer muchas acciones en las que a uno les va a gustar y a otros no les va a gustar para poder ejercer un Estado de Derecho. Entonces, si tú no lo haces correctamente y se ve, como en muchos casos en este momento, tal vez no se ha hecho como realmente debe ser, pero Duarte, ¿después de cuándo? Después de que sales de tu área, bueno, entonces ahora sí te vamos a llevar un procedimiento que vas a tener tu derecho de garantía de audiencia, pero pues si es firme y si es cabal, pues evidentemente tiene que ser una cuestión para terminarla y llegar a un fin. Y con eso poder lograr, para eso existen las instituciones, para eso está la ley, por eso está la ley. ¿Qué pasó con o sea, no es que no esté en favor o no quisiera, pero sino para qué evolucionar. Desde el punto de vista jurídico, sí, ¿para legal, qué? Claro, el Estado de Derecho. Exactamente, es el pacto que tenemos la sociedad con el Estado de Derecho, ¿no? Como decía apenas en otro tema que decía López Obrador, que nadie va a ganar más que el presidente, ¿no? Le contestó el día del abogado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que está equivocado. ¿Por qué? Porque para que los jueces puedan lograr tener una libertad de jurisdicción y emitir una sentencia en contra de criminales, en contra de quien sea, y no seas accesible a un acto de corrupción. ¿Por qué? Porque tienes necesidades, tienes un estilo de vida, tienes una cuestión que te costó a ti un determinado, pues no, tú lo sabes que también, si bien es cierto, las imparcialidad de las justicias, estando ahí, pues es diferente, pero pues también sabemos que cuánto cuesta llegar allá. Claro. Entonces, sí, acá es muy importante, quizá nos dé un poco de luz el segundo punto de estos 50 lineamientos que propone AMLO. Dice, suspendidos todos los fueros para los funcionarios públicos. Y le vamos a aclarar algo, mire, el fuero no significa impunidad. O sea, finalmente, como dice el abogado Jonathan, el problema es, cometiste un delito, un acto de corrupción, tendrá que venir primero un procedimiento de desafuero. Hasta hoy, comentábamos hace un rato lo que es que no se puede aplicar la ley retroactivamente. Entonces, aun cuando la ley cambiara y todo, bueno, ¿cuándo cometió el funcionario el acto de corrupción? Anterior a la publicación de la nueva ley, tendré que ser juzgado con otro. ¿Qué es lo que tendrá que pasar? Primero, un procedimiento, un proceso para que venga el desafuero, ¿verdad? Y ya después te juzgarán una vez que te desafueren. Bueno, aquí el problema de este gobierno, perdón, nada más para contestarte a esta pregunta que no la terminé de decir, que cuando eres funcionario no nada más es quitarte el desafuero, o sea, hay un procedimiento que ya existe, está en la Secretaría de la Función Pública, en la cual tú puedes acudir, quejarte de cualquier funcionario y acusar esa corrupción. O sea, ese es el procedimiento que se tiene que seguir, aunque tengas o no tengas fuero. Pero son las instancias que nosotros como ciudadanos tenemos derecho y acceso. Que no todos lo sepan hacerlo, que no todos acudan a ello, bueno, es diferente. Esto es una falta de conocimiento, exactamente. Pero cualquier persona puede ahí acudir y presentar su queja y empieza una investigación. Pero en el caso, por ejemplo, de Duarte, que mencionaba usted, que tiene que esperarse a que salga de su función para que ya pueda ser juzgado, etcétera. La pregunta es, bueno, ¿por qué hacerlo a posteriori? Después de que gobierna, permítame.
porque todo el mundo sabía lo que estaba pasando en Veracruz. O sea, había cientos de reportajes, cientos de noticias. Era un secreto a voces lo que pasó en Veracruz. Pero sí ¿Por pasó. qué se tiene que esperar a que él no él terminó. deje de ser bueno? Pero ¿cuántos años Por eso, esperaron? pero ¿qué es lo que pasa? ¿Pero cuántos años el problema esperaron es también? que no hay quien lo haga. Ese es el problema. La acción ahí está. Cualquier persona tiene el derecho de acudir y denunciar. Ujú. ¿Qué pasó en esta vez? Sí pasó que incluso no terminó. Recuerdan que salió antes Del término de su gestión. Pero de que su gestión. fue muy poco, ¿no? Por eso, pero es una cuestión a otra, Pues ya hablemos de otra no cosa, final. ¿no? De eso Claro. ya es de... No, pero si, digamos, se le deja durante años hacer lo que quiera y ya cuando va de salida, ahora sí vamos a atraparlo. es lo que te digo, pero no es que Es esté como, mal la ley. mire, La ley ahí. Es como voy a hacer una analogía, es como la diferencia con respecto a la salud. Es como la diferencia entre curar la enfermedad o promocionar la salud o prevenir la enfermedad. Bueno, una cosa es curar la enfermedad cuando ya está, lo que hace la mayoría de los países. Otra cosa es prevenir la enfermedad, hacer cosas antes de que te enfermes. Entonces, habría que buscar mecanismos para que antes de que el tipo se sirva a manos llenas y abusando de su poder y su riqueza, para que después a ver si lo cachan o no, habría que buscar mecanismos para que no pase, o si está pasando, que en ese momento se le detenga. No esperar a que ya está acabando su gobierno, Sí. y ahora sí vamos a tomar acción. Desfalcó Aquí. al gobierno de Veracruz, desfalcó al estado de Veracruz. Claro. O sea, eso no tendría por qué haber pasado, se pudo haber detenido. Sí, aquí yo creo que el grave problema es poder diferenciar, y yo también estoy de acuerdo con ambos, pero hay que privilegiar el Estado de Derecho. O sea, realmente, si no vivimos y hacemos valer un Estado de Derecho, de nada va a servir todo este esfuerzo. El mismo triunfo de AMLO no va a servir para nada si no se regula por un real y verdadero Estado de Derecho. Entonces, en ese Estado de Derecho tienes razón, doctor. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Decía Jonathan, ¿esperarnos a que termine la gestión un gobernador? No, en el momento en que se le descubre esto, lo otro, hay una sensación que el señor se está robando, entonces en ese momento se presentan las denuncias y en ese momento empezará el procedimiento. Con un presidente como AMLO, por lo menos con lo que tiene prometido y los lineamientos que ha dado, yo creo que se va a acabar, o sea, no se va a permitir, claro, ese sería el tendrá que procedimiento. agilizarse el procedimiento. Exactamente, porque al final de cuentas es una queja ante la Secretaría de la Función Pública que te la Claro. tienen que admitir. Y si no camina, pues tendrás que ir al Tribunal Federal para pedirle que te hagan caso. Y entonces tendrán que dar una respuesta para decir sí o no, fundada o no está fundada. Y continuar. Muy bien, pues vamos por el último segmento de esta serie. Comentaremos a ustedes la corrupción, lo peligroso que es no vivir un Estado de Derecho y los abusos que se prestan en agencias de tránsito y policías. Regresamos.